emite títulos a favor de las personas en este barrio de Jerusalén, es muy probable que poco a poco este mecanismo y este sistema de pluralismo jurídico que hemos estado identificando en ese lugar desaparezca. Pero en cambio, en el caso de los pueblos indígenas, aún con conseguir títulos de propiedad, porque esa fue la reivindicación de los pueblos indígenas en los años 90 aquí en el Ecuador, consiguieron los títulos de propiedad, pero eso no era o no se volvió la razón para que ellos dejaran de hacer derecho, ¿verdad? De hecho, lo han seguido haciendo porque la obtención de los títulos de propiedad lo que hace es consagrar su autonomía, su autodeterminación, el ser ellos dueños y señores dentro de sus territorios, ¿ok? Esa es otra diferencia que podemos ver en el un caso y en el otro. Con respecto a esta misma cuestión del pluralismo jurídico global transnacional, en cambio, no podemos pensar que en el futuro cercano vayan a dejar de hacer comercio internacional, en cuyo caso el factor de necesidad y el factor que motiva esta producción jurídica paralela a lo estatal se va a seguir manteniendo, ¿ok? Pero en todo caso, ese es el tipo de distinciones que queremos hacer. Ahora, tenemos que tener claras estas situaciones, estas distinciones, y tenemos que tener claras también las características que nos ofrecen los autores con respecto a las distintas formas de pluralismo jurídico. Porque justamente esas características, mejor dicho, esas categorías son las que nos van a ayudar un poco a analizar, determinar, examinar estas experiencias distintas que vamos viendo y aplicarles conceptos y categorías. ¿Ok? Entonces acuérdense que por lo menos Libardo, Ariza y Bonilla tienen por lo menos 10, creo que eran términos acerca de distintas formas de pluralismo jurídico, ¿verdad? Espero que ustedes las tengan anotadas en su trabajo en la bitácora, pero comenzar a hacer sentido de esas diferencias es justamente lo que hacemos aquí y que vamos a empezar a partir de hoy a revisar el pluralismo jurídico dentro del marco de la plurinacionalidad en el Ecuador. Y en América, ¿no? Y estos son los materiales que tenían que leer para hoy. Y entonces, para esta semana, lo que vamos a revisar ahora es el documento del profesor Simbaña, ¿verdad? Floresmilo Simbaña es un intelectual quichua, él es abogado, en estos momentos funge de asesor en la Comisión de Derechos Humanos, que se llama Derechos Humanos y Diversidad de la Asamblea Nacional, con el representante Fernando Cabascango, ¿ok? Lo que nos dice el profesor Simbaña, que es un estudioso de hace mucho tiempo del fenómeno de la plurinacionalidad y sobre todo la propuesta de la plurinacionalidad de los movimientos indígenas en el Ecuador, es que este surge de una relación histórica particular, ¿verdad? No surge del aire, no surge de, si ustedes han escuchado sobre los pactos, el pacto social llamado, que es la explicación ficcional que hacemos de cómo nos constituimos en estados en general, ellos no hacen ese tipo de ejercicios abstractos, ¿no? Ellos lo sientan muy concretamente en una historia y en una experiencia de vida. Okay. ¿Cuál es esa experiencia de vida? Lo que han comentado ustedes mismos acá, que es la experiencia colonial. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la experiencia colonial? Llega un imperio extranjero, se establece aquí, establece unas reglas, establece un derecho, le permite a los otros derechos ejercer, activarse, pero les dice con el tope, dice la cláusula de repugnancia, con el límite o el tope de que sus leyes no pueden pasar por encima de las mías ni pueden contradecirnos, ¿no? En ese sentido, se mantienen esos sistemas jurídicos indígenas, se mantienen paralelos al sistema estatal y no desaparecen porque, como podría ser el caso de Jerusalén, porque en este caso no hay una reivindicación única de una materia, ¿verdad? Si quieren, hay una reivindicación más general que es de ser autodeterminados, de tener reconocido su autogobierno, y si yo digo que tengo mi autogobierno, significa que tengo la posibilidad de hacer mis reglas, ¿verdad? Para aplicarlas y demás. Entonces, esa es, si quieren, la intención de las comunidades de los pueblos indígenas, y por lo tanto no tenemos la expectativa de que eventualmente esto vaya a desaparecer, sino que se vaya a consolidar más. La cuestión que dice Simbaña es, revisemos la historia de cómo llegamos en el Ecuador a constituirnos en república y luego toda la historia posterior
y lo que nos vamos a encontrar es una versión de Estado-nación, Estado uninacional, Estado sin diferencias, Estado liberal en el que todos se supone que somos iguales ante la ley, ¿verdad? Esa es una de las reivindicaciones del Estado liberal de derechos, es que todos somos seres humanos, en ese sentido todos somos iguales ante la ley y todos merecemos un mismo trato. No hay distinciones entre nosotros, ni para bien ni para mal. ¿Y qué es lo que dice Simbaña? Que esa es una forma, una toma de partido, una toma de postura del derecho y de quienes se inventaron ese derecho en favor de una unidad forzada para ocultar las diversidades. ¿Okay? Una unidad homogeneizante, eso significa que nos trata a todos por igual y nos quiere convertir a todos en iguales, cuando dicen ellos es evidente que somos diferentes. Es muy diferente, incluso entre ellos, un indígena de la sierra, de un indígena amazónico, de un indígena de las zonas bajas costeras. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, la pretensión del Estado-nación, del Estado uninacional, o Estado centralista, o Estado unitario, como quieran llamarlo, la pretensión de que haya una sola población, una población homogeneizada, con una sola visión de vida, con una sola cultura, etcétera, es una visión del mundo que contradice la realidad social cultural del Ecuador y que lo que hace en la práctica es excluir a las poblaciones indígenas en general. Y en esa exclusión ganan quienes conservan el poder, ¿verdad? Porque no permiten a las comunidades o a los pueblos, a las nacionalidades, expresar y participar de la construcción de una nueva sociedad, como dice ahora la Constitución, sino que todo se concentra en esa forma de ser, de ver, de sentir y de abordar la vida de un grupo de la población, que es el grupo que mantiene el poder. ¿Ok? Esa, dice él, ha sido la historia del Ecuador. En esa historia encontramos también la historia de los pueblos indígenas, que no es una historia anulada del todo. Ciertamente que cuando llegamos a la República en 1830, la República se estableció sobre la base de una ciudadanía restringida, ¿verdad? ¿Quién podía ser ciudadano o considerarse ciudadano? Hombres mayores de 21 años que tuvieran una propiedad raíz de 300.000 pesos, que supieran hablar español, hablar y escribir español. ¿Ok? En la práctica, ahí no dice exclúyase a todo este grupo de la población, pero si usted pone esos requisitos, sabe perfectamente que indígenas no van a entrar y que mujeres entraron, que personas afro tampoco entraban, y entonces ¿quién se quedaba protagonizando la democracia, como si esto fuera de verdad una democracia? Los pocos hombres que tenían acceso a la calidad de ser ciudadanos. Nuevamente, lo que dice Simbaña es, eso demuestra que el Ecuador se funda sobre una base exclusionaria o exclusionista, ¿okay? Que excluye a grandes sectores de la población. Ese es el nacimiento del Ecuador. Luego, a lo largo de la construcción, si quieren, de la nación ecuatoriana, uno de los objetivos precisamente es hacer esa nación donde antes no había. Ustedes recordarán de sus clases de historia de América que éramos una sola cosa las colonias de España, por lo menos en América del Sur, ¿verdad? Y en ese sentido, Ecuador no existió sino a partir de 1830, cuando nos separamos de España, pero antes no es que existían los ecuatorianos, los colombianos y los venezolanos, ¿verdad? Existía toda esta población, una que era descendiente de los españoles y otra que eran indígenas, descendientes de indígenas, mezcla de indígenas con españoles, afros, mezclas de afros con otras formas de la población y demás, ¿verdad? Entonces, eso era lo que había cuando se constituyen las nuevas repúblicas. Y sobre esa base no hay una nación consolidada, ¿verdad? Los ecuatorianos, imagínense, recién en 1830 aparece esa nacionalidad porque antes no existía. Entonces, ¿cómo vamos a crear la supuesta unidad que necesita el Estado-Nación? La vamos a crear a partir de una ficción que dice que somos una raza diferente. Esa raza es la mezcla del blanco con el indígena o con los indígenas, y eso da lugar a este nuevo grupo que se llaman los mestizos, ¿verdad? Entonces, ya no podemos decir que Ecuador ni es español ni es indígena, sino que es mestizo.
¿A quién conviene eso? A quienes quieren mantener a los indígenas relegados, ¿verdad? Porque aunque sea por cuestión de mayoría, podemos decir, bueno, puede que Ecuador no sea solo indígena, pero mayoría indígena sí tiene. Y si tiene mayoría, es bien raro que a esa mayoría no la dejen, por ejemplo, votar ni ejercer derechos de ciudadanía, como era el caso. ¿Ok? Entonces nos inventamos esta historia del Estado-Nación, de esta identidad mestiza, y es a partir de esa identidad mestiza que van a florecer o van a hacerse la ficción los estados, los emergentes estados de América, después de la independencia, como estados únicos y distinguidos, ¿verdad? Pero si se ponen a ver ahora, al día de hoy, en el Ecuador, si ustedes van a cualquiera de las fronteras, la gente de la frontera con Perú parece más peruana y habla más como peruana que cualquiera de nosotros, ¿verdad? Pese a que están del lado del Ecuador. Y lo mismo pasa en el norte en Colombia. ¿Ok? Da de alguna manera una cuenta del invento que somos nosotros como este grupo mestizo que hace la nación ecuatoriana. Nación, Estado, nación, ¿verdad? Que es una sola nación. Dice el profesor Simbaña también que a lo largo de la historia se dieron un sinnúmero de episodios en los cuales se veía que el Estado ecuatoriano lo que quería era seguir consolidando esa idea de un Estado-nación frente al resto, mejor dicho, quería consolidar ese Estado-nación frente a la posibilidad de reconocer las diferencias. ¿Ok? Uno de los ejemplos, no sé si lo pone él, creo que sí lo pone, es el ejemplo de la ley de comunas que aparece creo que a fines de los años 30, 37, 38, por ahí, y lo que hace la ley de comunas es establecer un régimen legal con el cual se va a regularizar la vida de las comunidades. Y regularizar la vida de las comunidades básicamente lo que significa es las voy a incorporar a un registro, ¿verdad? Y voy a decir que las estoy haciendo un reconocimiento legal expreso. Eso de ahí, que no ocurre en todas las comunidades, no ocurre en todas las comunidades porque en algunas de ellas deciden que no quieren someterse al régimen estatal general y dicen, pues yo no tengo necesidad de reconocimiento, no lo he tenido por estos 500 años que han pasado, no lo voy a necesitar ahora, y no solamente que no lo necesito, sino que no lo quiero porque eso me va a asimilar a la cultura ecuatoriana, mestiza, como quieran llamar. Eso hicieron algunas comunas, es famosa la resistencia en el pueblo Cayambi, por ejemplo, que no quiso someterse a ese sistema de comunas para no someterse al sistema legal ecuatoriano y siguieron viviendo su vida paralela, para las buenas y para las malas, ¿verdad? Porque uno de los beneficios de tener este reconocimiento legal era acceder a créditos, acceder a obras de infraestructura y demás, ¿verdad? Usted no se legalizaba como comuna y no podía acceder a nada de esto, pero para unas comunas fue importante esa distinción. Que es lo que nos dice también el profesor Simbaña, que esa idea de la comuna, incluso las que se sometieron al sistema legal, pero sobre todo aquellas que no quisieron hacerlo, lo que nos daba era cuenta de que la comuna se volvió el espacio vital de supervivencia y de pervivencia de los pueblos indígenas. Ya no gozaban de todos estos amplios territorios de los que gozaban cuando llegaron los españoles. Ya no gozaban de la libertad para disponer de los recursos del subsuelo, por ejemplo, de sus territorios. Pero por lo menos, dice él, la comuna pasó a ser el símbolo de la vida, de la cosmovisión, de la pervivencia y de la resistencia de los pueblos indígenas. Y es importante porque, nuevamente, como en esto se va a basar la reivindicación de plurinacionalidad y uno de los contenidos de la reivindicación de plurinacionalidad es el pluralismo jurídico, ese pluralismo jurídico nace muy pegado a la idea del territorio. ¿Ok? Por eso nos importa identificar a la comuna como la base de la vida de estos pueblos, la base de la cosmogonía y demás. ¿Ok? Dice Simbaña que entonces las comunas se volvieron como el corazón del naciente movimiento indígena o de los nacientes movimientos indígenas en el Ecuador, precisamente porque era el lugar donde se reproducía la cultura, su vida, su cosmovisión particular, etc. ¿Ok? Y entonces llegan los años 90, ya se ha creado la CONAIE, creo que se creó en el año 86, si no estoy mal, llegan los años 90 y deciden no permanecer más en las márgenes de la sociedad ecuatoriana, no ser simplemente
los que habitan en esas comunidades pintorescas donde vamos a tomarnos fotos en las vacaciones, no son simplemente los cargadores, estibadores en los mercados, son seres y actores políticos y reclaman cosas al Estado ecuatoriano, y es así como se dan los primeros levantamientos indígenas en los años 90 aquí en el Ecuador. Las reivindicaciones de los años 90 tenían que ver con territorios, y tenían que ver con territorios no como títulos de propiedad, como yo soy la propietaria de este departamento, sino como el lugar donde voy a expresar mi gobernanza propia y voy a ser autónomo y autodeterminado. ¿Ok? Lamentablemente, estoy hablando de los años 90, ya hace algunos 40 años por lo menos, 30 en todo caso, en que lo que contestó en esa época el presidente de la República fue: ustedes lo que quieren es territorios, así que les voy a dar escrituras. ¿Ok? Pero eso no comprende la magnitud o el alcance de la propuesta plurinacional de los pueblos indígenas. ¿Qué es lo que sí comprende, en cambio? Les decía, es esta aspiración de volverse autónomos y de que sean reconocidos sus sistemas propios de gobierno en este entorno que llamamos el Estado ecuatoriano. ¿Ok? Y que ese reconocimiento se lo haga en la forma más omnicomprensiva posible, que incluya el territorio, que incluya el gobierno y que incluya la posibilidad de hacer derecho, de hacer, reformar y aplicar el derecho, y la posibilidad de ejercer justicia indígena. Así es como el tema del pluralismo jurídico se ensarta o forma parte de la propuesta plurinacional. Si hemos hecho todo este preámbulo, ha sido porque el pluralismo jurídico que vamos a estudiar en las próximas semanas, y vamos a ir revisando lo que ha dicho la Corte Constitucional acerca de lo que significa el artículo 5710 y el artículo 171 de la Constitución, que habla del derecho de los pueblos a tener derecho propio y a ejercer administración de justicia propia, es la medida en la cual se ha desarrollado más o menos, mejor o no tan bien, la plurinacionalidad en el Ecuador. Por eso los materiales que ustedes leyeron los escogí específicamente para que fueran anteriores a 2008. ¿Ok? Ahí no había ocurrido todavía, no se había firmado, no se había discutido la Constitución del 2008 en el Ecuador. No sabíamos los textos que iban a salir. Pero entonces hagamos la comparación entre lo que nos dice Simbaña, que es lo que se buscaba con la aspiración plurinacional, y lo que luego resulta recogido en la Constitución. ¿Ok? ¿Cómo lo que resulta recogido en la Constitución lo vamos a aplicar en el Ecuador? Es lo que vamos a discutir en las siguientes 2 o 3 semanas, en la que vamos a revisar el texto constitucional, los instrumentos internacionales, pero además y sobre todo las decisiones de la Corte Constitucional que le dan, si quieren, carne a estos artículos. ¿Ok? Y ahí es donde nosotros, con base en lo que ya hemos estado revisando, con base en estos otros ejercicios, en estas otras experiencias que hemos visto, la misma experiencia del pluralismo en tiempos coloniales, que no se parece en nada a lo que se supone que tiene que pasar ahora, esas experiencias nosotros las vamos a utilizar para analizar lo que han dicho las Cortes ecuatorianas acerca de cómo se debe hacer concretar el pluralismo jurídico acá. ¿Ok? Típica pregunta, la hizo un compañero en la clase anterior, decía, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo se sabe a quién vincula, a quién obliga la justicia indígena? ¿Qué tal si una persona que pertenece a una comunidad ya no quiere ser parte de la comunidad, se va, la obliga o no la obliga la justicia indígena a esa persona? Ya vamos a ver esas situaciones. ¿Qué pasa cuando ocurre un crimen en una comunidad? La comunidad lleva adelante un proceso propio y luego alguien, puede ser perfectamente la persona que perdió en el juicio, lleva el caso a la Corte Constitucional y le dice: Corte Constitucional, revise la constitucionalidad de esa decisión de los pueblos indígenas. ¿Equivale o no equivale esa revisión que hace un sistema normativo de otro sistema normativo? ¿Equivale o no equivale eso a una cláusula de repugnancia con palabras menos fuertes? ¿Verdad? La medida en que yo le puedo poner tope a su forma de hacer justicia, decíamos, equivale a una cláusula de repugnancia, ¿verdad? En este sentido, en la misma Constitución hay un tope, dice que el derecho a hacer derecho y el derecho a administrar justicia
no puede irse en contra de los derechos humanos establecidos en la Constitución, especialmente los derechos de niños, niñas y adolescentes. Esa es una forma de ponerle un tope. Vamos a discutir, a la luz de lo que hemos estado discutiendo ya previamente en estas clases, si ese tope equivale o no a una cláusula de repugnancia. Como sí, como no, podemos hacer una distinción, está justificado o no está justificado el uso de esa herramienta de límites, no sabemos, ¿verdad? Pero eso es justamente de las cosas que vamos a estudiar. ¿Qué pasa, por ejemplo, si mañana tenemos un accidente, cualquiera de nosotros que no está afiliado a ninguna comunidad indígena, en territorios de una comunidad indígena? ¿Quién es nuestro juzgador? ¿La justicia indígena, sus autoridades o el sistema general ecuatoriano? Porque es en el que yo he crecido toda mi vida, señor juez. ¿Ok? Todos esos temas que son importantes, que son determinantes para ver la relación. Y acá lo que vamos a hacer énfasis es en la relación. Se trata de una relación subordinadora en la cual un derecho se pone por encima del otro, como en el caso de la experiencia colonial. Se trata no de eso, sino del caso en el que los indígenas comienzan a copiar instituciones del sistema estatal porque quieren de alguna manera asimilarse. Se trata de eso, o se trata acaso del sistema, mejor dicho, los pueblos indígenas utilizando mecanismos que el Estado ha creado en el sistema internacional para avanzar por ahí sus derechos y excluirse de los sistemas normativos locales. Si ven, estamos tratando de pensar estos casos que ya conocemos y las lecciones que aprendemos de esos casos a lo que se nos viene por delante, que es revisar la manera en que se ha consolidado o no se ha desarrollado y de qué forma el pluralismo jurídico en el Ecuador, el reconocimiento del derecho, de la capacidad que tienen los pueblos para hacer derecho y la capacidad que tienen los pueblos y las nacionalidades para administrar su justicia propia. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Ok, entonces lo que vamos a hacer es, para mañana revisamos el material de la profesora Irigoyen. Les pido por favor que vuelvan a leer el material a la luz de las discusiones que hemos tenido ahora, ¿verdad? Nuevamente, siempre les insisto, traten de hacer la identificación del tema de la semana con los temas anteriores, porque siempre nos regresan esos temas. Hoy día creo que parecía como que no tenía sentido la discusión, pero al final creo que sí tiene más sentido, ¿verdad? Porque son esos parámetros los que nos van a servir a nosotros para evaluar lo que está pasando en el Ecuador en estos tiempos. ¿Ok? Sí, Brian. Doctora, buenas noches, disculpe que me interrumpa. Respecto a las tutorías, ¿me podría explicar para cuándo nos podría dar una tutoría? ¿Para ¿Tutorías? Sí, Ya, ¿para cuándo nos podría dar? Yo en las reglas iniciales del curso teníamos horarios de tutorías. Le pido por favor que revise porque no me acuerdo de memoria qué días era. Pero en todo caso, si están ahí marcadas las horas, usted dígame, necesito una tutoría para tal día, tal hora, y yo reviso si es que alguien ya ha tomado, le digo no, pero le ofrezco otras opciones. Si nadie se ha tomado ese espacio, se lo asigno. ¿Ok? César, usted tiene por si acaso a la mano la fecha, es que no me acuerdo, porque creo que eran o lunes o miércoles, pero no estoy segura. Y no quiero decir una fecha que luego no vaya a ser. Ahorita le veo y les comunico por el grupo. Ya, chévere. Y entonces ahí, por favor, Brian, si necesita me avisa. O mejor dicho, me avisa para cuando necesite. ¿Okay? Muchas gracias. Chévere. Gracias a usted. Doctora, sí. Complementando lo que acaba de decir de la lectura de Simbaña. Bueno, dice que para Simbaña los conceptos fundamentales que se desprenden en la lectura y para mayor entendimiento son los siguientes. Es un modernos estados burgueses, tal vez que se constituyen durante la modernidad, albergando en su interior a varios pueblos con distintas formas culturales y de organización. Es decir, cuando aquí, por ejemplo, ¿perdón? El caso del Ecuador, ¿no?
Claro, en el caso del Ecuador, porque en verdad la lectura de Simbaña hace un énfasis a nivel latinoamericano, ¿no? De América Latina, haciendo diciendo, a cualquier situación colonial a correcto, la que se explique, ¿no? correcto, pero dice que Ecuador no es la excepción a la misma. Sí, sí, ¿Sí? Ecuador es un caso, pues, por eso es que lo estamos discutiendo acá. Por eso dice que cuando se hegemoniza el poder, dominando y discriminando a otros, ahí emerge un factor que puede suscitar conflictos sociales y políticos. Y de ahí se deriva otro concepto que para mi forma de ver se conoce como estatus de los pueblos inferiores. Tal cual, exactamente. En la que dice que en la colonización, en el sistema colonial que hemos venido viendo que es la realidad en nuestros países, una de las cosas es, eso no se acabó en 1830 cuando nos volvimos Estado. Eso lo único que hizo consolidarse. Y en esa consolidación, unos pueblos quedan arriba en la jerarquía y otros pueblos quedan sometidos. Bueno, y empezamos a hablar de pluralismo y de plurinacionalidad, como hace mención aquí, a raíz de los dos levantamientos indígenas, que uno de estos fue encabezado por Fernando de Aquilema, según el texto, ¿no es cierto? No, pero el levantamiento de los 90 no fue encabezado por Fernando de Aquilema. La historia de Fernando de Aquilema es más vieja. Mucho más vieja. No, sí, pero tomando como bases y raíces que dice ahí. Y lo más cruel y lo más duro que dice aquí, que los pueblos indígenas, era determinar era determinar si tenían alma o no, que era uno de los requisitos indispensables para considerarse dentro de una condición ontológica como ser humano. Está viejo todavía, ¿verdad? Esos sí son los inicios de la colonización, esos los inicios de la conquista en sí, ¿verdad? Ya, correcto, por eso. Para los españoles era importante, si es que nos querían someter o no, primero saber si éramos humanos como ellos. Porque si éramos humanos como ellos, no nos podían hacer la guerra. Yo no sé si ustedes conocen la historia de Francisco de Vitoria o el mismo Bartolomé de las Casas, cómo explican la guerra de conquista. Porque una de las cosas importantes aquí era que si todos nos hubiéramos manejado por las mismas reglas que usaban los europeos entre ellos, no podían hacer una guerra conquista. La guerra conquista tenía que tener otra justificación porque entre iguales no nos peleamos a bala. No hay guerra entre iguales. La guerra santa cuando yo tengo una justificación más allá de lo natural, de lo terrestre, de lo terrenal, para meter una guerra a No sé si estoy bien, pero quizás la idea principal de la lectura de Simbaña sería que el liberalismo capitalista pretende declarar superado el problema cultural, mostrándose como universalmente válido y único. Válido y moderno, perdón. Esa es la idea central del trabajo de Simbaña. Declarando las demás formas como arcaicas, o no válidas, o ya viejas, se podría decir. No estoy tan segura que esa sea la idea, porque cuando él más adelante propone lo que se supone que tienen que ser los contenidos de la plurinacionalidad, ya no está simplemente denunciando al capitalismo y al liberalismo. Podría ser un antecedente, ¿no? Una propuesta, exactamente, es un antecedente. Y con ese antecedente él explica luego la propuesta de la plurinacionalidad, pero la plurinacionalidad de la que él habla es una propuesta positivo, quiero decir, no bueno o malo, sino de hacer cosas. Por eso. La denuncia. Claro, pero lo que usted está diciendo es que está denunciando al capitalismo y al liberalismo. Y eso no es la historia. Pero es que hay una parte también, la que dice que se ha convertido en un proceso permanente de confrontación social, política y cultural. Como le había mencionado. Como dijo el compañero ya. Es un antecedente de por qué proponemos la plurinacionalidad. ¿Verdad? Porque el artículo es lo que hace, la parte que nos trasciende a nosotros, lo que hemos hablado de la comuna, lo que tiene que pasar, cuáles son los 3 elementos básicos que él dice que tienen que darse, que tiene que haber una redistribución de la tierra y del poder, que tiene que haber una reconstrucción de los territorios y demás. Eso es propositivo. Eso no es simplemente denunciar al capitalismo y un estado de cosas injusto, subordinador, jerárquico y demás. Ese es el antecedente. Porque no queremos eso que usted está diciendo, entonces proponemos esto. Entonces se podría decir que el rechazo cultural del proyecto centralista, exclusionista,
se reconoce a la clase dominante y ve como un obstáculo a los pueblos indígenas como para una unión nacional. Pero eso sí, sigue siendo parte del diagnóstico. Eso no es la propuesta, eso es cómo yo estoy viendo la situación. Y estoy viendo todas esas cosas malas que usted está diciendo. No digo que no. Lo que digo es que esa no es la idea central, porque la idea central, acuérdese, tiene que abarcar todo lo que nos dice el artículo. Y lo que usted está diciendo solamente se refiere a por qué yo presento una propuesta plurinacional, contra qué la presento, cuál es mi rabia, si quiere, cuál es mi crítica a cómo veo las cosas y por lo tanto quiero cambiarlas. Si es que solamente fuera denunciar lo malo que veo y lo que critico, estoy de acuerdo con que esa es la idea central. Pero como el artículo va más allá y nos dice qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, cuáles son, de hecho habla de los famosos 3 ejes, no me acuerdo si la palabra es ejes o no, pero son como las 3 situaciones que tienen que atenderse. Entonces ya estoy pasando de la crítica y de la denuncia, si quiere, a la propuesta. Y entonces la idea general, como usted la vaya a plantear, tiene que incluir la propuesta. ¿Me explico? Y en ese sentido, sí, ahí busque una elaboración propia. Yo no me acuerdo en este momento, porque tampoco es que tengo el cerebro así de desarrollado para los detalles, pero no recuerdo si él al principio dice, y de esto se trata lo que voy a hablar. Usualmente cuando los autores, sobre todo los autores más contemporáneos, dicen, me voy a referir a esto, y voy a hacer esto, de ahí nosotros podemos identificar la idea central abarcadora de todo lo que nos plantea un artículo. Lo que le digo, Luis, es no pretenda ver en las palabras, de ahí tomar algo y decir, bueno, esto es así. ¿Me explico? Haga sentido de todo lo que hace el artículo. O sea, en un inicio lo que dice Simbaña es que él lo que pretende es recoger algunos elementos de un proceso de resistencia de los pueblos indígenas. A ver, esa es la parte en la que él cuenta la historia de lo que ha pasado. Correcto, a través de experiencias vividas y condiciones sociales, políticas y eso. Pero el artículo no se agota en eso, es lo que le quiero decir. El artículo va a la propuesta. Entonces la idea central es, sí, a partir de todo esto que ha pasado, que está mal, que es criticable, que no sé qué, se plantea esto de acá. Y se plantea futuro, porque al punto de que eso, cuando él termina de escribir ese artículo, no sabe lo que va a pasar, y es más lo dice, ¿no? Es un artículo que justamente actúa de una propuesta para el Estado ecuatoriano, para la sociedad ecuatoriana, más que para el Estado ecuatoriano. Nos obliga a todos. Imagínese usted, no está en el año 2021, imagínese que usted está en el año 2007, no sé de cuándo es el artículo en este momento, pero es antes de la Constitución. Y entonces estas son las discusiones que estamos teniendo. El problema cuando nosotros leemos de atrás para adelante, como en este caso, de adelante para atrás, perdón, como en este caso, es que nosotros ya sabemos lo que pasó luego. Pero imagínese a él escribiendo eso y en ese momento él no sabía cómo iba a quedar la Constitución. Esa es la propuesta de él en ese artículo. ¿Ok? ¿Alguna otra? ¿Algún otro comentario? ¿No? Bueno, pues entonces cuídense, por favor. Nos vemos mañana. Las personas que no se están sintiendo bien, de todo corazón espero que se mejoren. Descansen, porque parece que de lo que he escuchado, la gente que ha estado en estos días, en estos tiempos contagiados, quizás no es tan fuerte la cosa, ojalá no lo sea tampoco en su caso, pero que sí necesitan bastante descanso y creo que es lo mejor para el cuerpo en estos momentos. ¿Ok? Nos vemos mañana entonces y continuamos con el trabajo de la profesora Raquel Rivera. Que estén bien. Chao, chao. Muchas gracias, doctora. Una buena noche. Gracias, doctora. Gracias, Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. doctora. Recording stopped.